El día de hoy vamos a tener, o tenemos ya en nuestra cabina, a dos invitados con quienes vamos a conversar sobre los peligros que acechan en este momento la Amazonía a raíz de la presentación de un libro sumamente interesante y de un documental, Pisar suavemente en la tierra. Es un documental del académico y estudioso brasileño Marcos Colón, quien está con nosotros a fuerza. Le hemos pedido que nos acompañe aquí en la mesa para poder hablar de su trabajo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos están siguiendo por la radio, por la televisión y las redes sociales. Es un día complicado desde el punto de vista judicial. Estamos a la espera del inicio de una audiencia a las 9 de la mañana que decidirá el destino judicial del expresidente Martín Vizcarra. Pero hemos querido comenzar con lo que pasa en Amazonía profunda. Y por eso hemos invitado a un dirigente de la comunidad Kakuma, el señor José Manuyama. Muchas gracias por estar acá. Luego nos hablará quizás unas palabras de saludo en su lengua materna, una de las casi 50 lenguas que se hablan en nuestra Amazonía. Y si está acá, como lo ha dicho Mávila, es por un acto que va a tener lugar esta tarde en la Universidad San Marcos, donde se va a proyectar este documental. Pero lo que quieren hacer ustedes, si he comprendido bien, es hacer conciencia de la gravedad del agua, la contaminación del agua como consecuencia de la minería ilegal, sobre todo en la zona donde usted reside, Iquitos, que es naturalmente bañada por el río Nanay, que como sabemos ha sido objeto de actividades mineras ilegales. Muy buenos días, señor José Manuyama. Iraipicuima, Fernando, Mávila, un placer de estar con ustedes. Muy buenos días, gracias. Mira, nosotros venimos denunciando hace varios años que el río Nanay, que es el río que nos da agua potable a 500,000 personas, y donde ya se ha estudiado y se ha comprobado científicamente que hay personas con mercurio y el Estado no nos escucha. Y sin embargo, a los que sí escucha son a los mineros. Entonces, esto es lo que está pasando realmente en Amazonía, poniendo en riesgo la Amazonía y la vida de todos, el agua de la costa y la sierra, y es parte de lo que se toca en el documental y en el libro también, Amazonía en tiempos de guerra, del director Marcos Colón. En momentos en que se discute sobre el reinfo, la formalización, y como usted bien acota, hay un grupo de mineros informales intentando extender el periodo, pero además la reincorporación incluso de aquellos que ya salieron de este registro porque al cabo del tiempo no han podido cumplir con este trámite a pesar de la extensión permanente del mecanismo. Hace poco usted dijo aquí en RPP, se refirió al tema del mercurio y habló, por ejemplo, de cómo afecta el agua por el uso del mercurio. Por cada gramo que se extrae de oro, dijo usted, es la relación con el mercurio de 6:1. Esto quiere decir que se usan unas 3 toneladas, es la cifra que nos alcanzó en ese momento, cada año para extraer la cantidad de oro que se extrae. Así es. Y esto pone en riesgo, y ya hay estudios científicos que demuestran el impacto que tiene el mercurio consumido a través del agua en los organismos de adultos, pero también de niños, incluso de bebés al nacer. Así es. Esto es una tragedia anunciada, porque esta realidad lo conocemos de diverso modo. Sucede en varias partes del país, en otras partes del mundo, las consecuencias del mercurio en los seres humanos. Entonces, si tú tienes a un río que da agua potable a 500,000 personas y que ya se ha comprobado que existen personas con metales pesados por encima de lo aceptado, entonces, ¿qué más razón para que el Estado intervenga de manera integral para resolver el problema, incluyendo la inversión pública para atender a las comunidades? ¿De dónde sale el mercurio? Porque es interesante, si se necesita mercurio, de pronto ya hay que empezar a abordar este problema, pero desde varios frentes. Uno es el tema de la formalización minera o la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Desde cualquiera de las dos perspectivas. Pero lo otro también es empezar a cortar los insumos que utiliza sobre todo esa minería que se encuentra al margen de la ley. ¿De dónde sale ese mercurio? Bueno, obviamente que se requiere un trabajo integrado y multisectorial para resolver el problema, y eso implica también ver el tráfico de mercurio y de dónde viene, ¿no? Puede venir por Bolivia, que se sabe extraoficialmente, pero son las autoridades las que tienen que ver eso de
porque no es un producto además que se puede comprar en cualquier parte, o sea, un producto muy especializado que solo viene por algunas fuentes, y ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Sí, es importante resaltar que hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Minamata, ¿no? Da qual todos os países são signatários desse acordo. Bolívia, por exemplo, não é signatário do Tratado de Minamata, o que implica que o mercúrio, muito do mercúrio que vem para Peru, Brasil e outros países amazônicos, Equador, supuestamente viene de ahí. De Bolivia. De Bolivia, porque es un país que no es signatario del Tratado de Minamata. Para quien no sabe, Minamata fue un desastre ambiental que ocurrió en Japón, en la cual se descubrió que depositábanse cantidades enormes de mercurio en los lagos de la fábrica, ¿no? En Minamata, que se llama. De ahí hubo después de más de 30 años fue descubierto que essa contaminação afetava, não, o sistema nervioso. É importante que a população sepa e escute com muita atenção que uma vez contaminado com mercúrio não há nenhuma forma de eliminar de seu corpo. O sea, mercúrio é uma contaminação irreversível. Daí a insistência de ativistas como Pepe Manoyama, que aqui está, e de recalcar, de enfatizar a la sociedade del peligro que ocurre en las aguas de la Amazonía. Tenemos en el caso de Brasil, hay una película ahora de un director amigo mío que se llama Amazonia, la nueva Minamata. Es un documentario que retrata justamente toda esta dinámica del mercurio y la contaminación. El documental acompaña un médico llamado Eric Jennings, que es un médico que trabajó con un grupo indígena y hizo toda uma documentação junto com o Instituto em Brasil, que é Oswaldo Cruz, que é o maior instituto de pesquisa, coletaram, não, amostras de pelos e descobriram uma quantidade enorme de indígenas, não, contaminados por mercúrio já. Sí, permítanos, por favor. Sí, Fernando, creo que vamos a la pausa. Sí, es hora de ir a la pausa. Hemos tomado nota de las afirmaciones graves que es usted, las vamos a retomar después, focalizándonos en las comunidades ribereñas del río Nanay. Yo creo que usted de la comunidad étnica Cucama, él mismo vive en Iquitos y está en relación con las diferentes comunidades en torno al río Nanay y ha venido acompañado de un estudioso que ha hecho un doctorado sobre temas amazónicos en la Universidad de Wisconsin, Marcos Colón, de nacionalidad brasileña. Vienen a realizar algunas actividades aquí en Lima, pero han aprovechado de venir a RPP para informarnos qué está pasando con el uso del mercurio, por lo pronto en el río Nanay, que corre junto a la ciudad de Iquitos, 500.000 habitantes. Yo quisiera saber qué le contestan las autoridades y sobre todo si es verdad que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, conocido como INGEMNET, ha vuelto a autorizar explotación minera en ríos de la selva. ¿Qué nos dice sobre eso, señor Manoyama? Mira, esto es realmente grave, estimado Fernando, porque el Nanay, Iquitos, ya se ha manifestado masivamente el año pasado para desactivar una primera concesión minera dado sobre el río Nanay, lo cual es completamente ilegal porque no se puede hacer minería en ríos amazónicos. A pesar de eso, se dio. Y entonces, con una acción de amparo, se eliminó esa concesión. Y ahora, hace pocos días nos enteramos que vuelve INGEMNET a dar otra licencia minera, lo cual es completamente contraproducente. O sea, cuando más necesitas combatir este grave problema que atenta contra la salud de mucha gente, INGEMNET nuevamente, el Ministerio de Energía y Minas, entrega una licencia casi para formalizar la informalidad. ¿Esto ha ocurrido cuándo? Mira, es cuestión de días, semanas, que yo me acabo de enterar. O sea, gobierno de José Gerí. Claro, este gobierno. Hace 5 semanas. Exacto, está hace unos días, exactamente. Es durante el gobierno de Gerí. ¿Y tenemos información más precisa de esa concesión? Claro, podemos hacerte llegar la información más precisa, pero esto ya está en la opinión pública, ha salido por diversas organizaciones esta nefasta noticia, ¿no? Eso nos pone nuevamente a Iquitos a organizarnos para detener este nuevo atentado. No se hace nada ya con la minería que está afectando, que está cambiando ya el color del río Nanay. Mira, yo he participado en un sobrevuelo junto con el embajador de Noruega
Y entonces lo más triste es ver cómo el río Nanay, que es un río negro, hermoso, un río de selva baja, no es como los ríos que vienen de los Andes, como el Marañón, el Ucayali, ¿no? Empieza a cambiar ya color Amazonas, porque toda la remoción del agua que se hace altera completamente la composición del agua. Un río que ha funcionado por cientos de miles de años de una manera, o sea, es la evidencia de que en pocos años se puede destruir lo que la naturaleza ha creado hermosamente por millones de años, ¿no? ¿Y han presentado una queja ustedes ante el Ministerio de Energía y Minas? Ahora nos empezamos a movilizar. Como dije, es una noticia muy reciente. Solamente nos enteramos cuando ya se ha dado. Además, parece que el concesionario es alguien que tiene varias concesiones en varias partes del país. O sea, esta gente no es que es pobrecita gente, al contrario, están muy relacionados y lo que hacen es simplemente reírse de todos y seguir con su negocio que destruye la vida de mucha gente. Lo grave es que antes ya, incluso cuando ustedes han reclamado y han pedido la anulación de esa concesión, Ingemet y el MINEM han buscado revertir incluso la sentencia. Eso es grave porque es una posición a favor, justamente, la sentencia que anuló las concesiones anteriores. Claro, se tuvo que entrar a juicio en el Poder Judicial para desactivarla, ¿no? Con felicidad nuestra que se logró. Pero ya vemos que... Pero además el propio Energía y Minas ese año suspendió las concesiones mineras. Sí. Habrá acabado y ahora acabó. Entonces, que va a seguir la fiesta de vender, digamos, nuestra salud, nuestra vida, la Amazonía, porque no es un problema solo del Nanay. El Tigre ha estado cerrado por 3 meses para que el Estado resuelva el problema. El Estado no ha hecho nada. Nanay está cerrado hoy. Lleva varias semanas. La gente está desesperada para que se resuelva el problema. Y sin embargo, el Estado en general, Fiscalía, Policía, Marina, Gobierno Regional, los ministerios, o sea, el presidente Gerí, ¿para qué está? O el Congreso. Ya vemos quién manda en el Perú, no es el Congreso en sí, son los que pueden hacer que las leyes se salgan a su favor. Y no es a favor de la población. Señor Colón, ¿cuál es la situación en el Brasil y en los ríos amazónicos de Brasil? Se lo pregunto tanto más que estamos frente a la COP, ¿no es cierto? Es Brasil, que es el país anfitrión, en Belén, de un evento, de una cumbre mundial sobre el cambio climático. Me imagino que habrán sido claros ahí lo que está pasando con los ríos amazónicos brasileños. Sí, la COP ha terminado la semana pasada, ¿no? Con todo lo que tuvimos en la COP fue otra vez, ¿no? Los grandes líderes dando espalda a los pueblos originarios, ¿no? Y lo que se vio allá en la COP fue que las decisiones que fueron muy yo diría, fallas, porque avanzaron con la prospección para el petróleo en la foz de Amazonas, ahí en Amapá. No hubo una carta final, no hubo un progreso, no hubo un avance. ¿Y sobre Mercurio se dijo algo? Sobre Mercurio no se habló de nada, porque esos son temas que se quedan, ¿no? como decimos, se quedan a la margen del problema. En Brasil la cuestión del Mercurio es gravísima, como yo comentaba, el pueblo Mundurucú, ¿no? Que es un pueblo, justamente el tema central de este trabajo de Amazonía, la Nueva Minamata, que retrata justamente la contaminación de este pueblo, no específicamente porque está en toda a Amazônia. Si tú vas para la frontera con Venezuela, ¿no? El pueblo Yanomami, nós tenemos ahí más de 21,000 mineros, 21,000 mineros establecidos en la tierra indígena Yanomami. Entonces, eso es una calamidad pública. Muy bien. Señor Marcos Colón, trataremos de ver su documental y deseamos lo mejor para el evento que tienen en San Marcos esta tarde. Usted, señor Colón, junto a José Munayama, de la etnia Cucama, que ha venido a darnos cuenta de la realidad, lo que viven ahí, las comunidades ribereñas del río Nanay y la ciudad de Iquitos, que bebe un agua que procede de ese río. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días y buena estadía en Lima. Señor Munayama. Muchas gracias. Gracias, buenos días. 8:34 minutos, momento de escuchar los titulares de la media hora y regresamos aquí.